Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora mismo vengo del centro de empleo de aquí de Braga haciendo mi inscripción. Ya yo estaba inscrito allí. Por cierto, para los que no conocen qué es el centro de empleo, es el lugar donde puedes inscribirte para que el Estado te consiga un trabajo si no estás trabajando. Ya les voy a poner la información de los requisitos que les piden para poder inscribirse allí, que es lo que les van a pedir, y se los voy a dejar acá. Ok amigos, en la siguiente hoja vemos los requisitos que nos solicitan para poder inscribirnos en el centro de empleo aquí en Portugal. En nuestro caso, por ser extranjeros, nos van a pedir billete de identidad de ciudadano extranjero o pasaporte, título que permite la permanencia en Portugal y la posibilidad de acceso a un trabajo. Es bueno también que lleven el número del NIF si ya lo tienen y la equivalencia de sus estudios que hayan hecho aquí en Portugal, sea bachiller, ingeniero, lo que sea, lleven eso. Como les decía, ya yo estaba inscrito allí, solo que en el caso de que ellos te lleguen a conseguir trabajo y te envíen una carta ofreciéndolo y tú no te presentes en los próximos 5 días a la propuesta de trabajo o a justificar por qué no la vas a querer, ellos te penalizan con anularte la inscripción y de paso te anulan la inscripción y estás bloqueado para volverte a inscribir en los próximos 3 meses. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Bueno, yo estaba trabajando en el kiosco de relojes al momento de que me llegó una oferta de trabajo del centro de empleo y no pude asistir a la entrevista, obviamente, y tampoco me dio chance de ir a avisar de que ya estaba trabajando y que no iba a poder asistir a la cita. Entonces, bueno, hoy aproveché de ir a hacer la inscripción, que ya pasó el tiempo. Ya hace varios días que pasó el tiempo, ya más bien voy a cumplir 4 meses. Y aproveché hoy de hacerlo. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto tardan en conseguir un empleo? Bueno, todo depende de tus capacidades, de lo que estás buscando, de si hablas o no hablas portugués, y donde hayas trabajado anteriormente, si no has trabajado. Por ejemplo, la primera vez que me inscribí, tardaron 2 meses en avisarme de esa oferta de empleo. 2 meses. En esta oportunidad fue diferente. En esta oportunidad hoy me acabo de inscribir y ya me ofrecieron un trabajo. No un trabajo, o sea, una entrevista de un trabajo. Y bueno, me dijeron que me contactara con la persona que estaba solicitando el empleo y tengo que llamar a ver de qué se trata. Ellos más o menos ya me dijeron de qué se trataba. Pero bueno, hay que coordinar una entrevista, hacer una entrevista, a ver si les gustas o no, y listo. Bueno chicos, recién llamé ahorita a lo de la oferta de trabajo que me dieron en el centro de empleo y me dijeron que ya la vaga estaba ocupada, pero que les enviara mi CV, mi currículum vitae, por alguna otra oferta próxima. Porque normalmente aquí, por ejemplo en este caso, a la persona que iba a contactar es una empresa de recursos humanos, que más o menos casi todo el mundo se maneja es por empresas de recursos humanos. Las empresas subcontratan a otras empresas que contratan. Entonces, bueno, esto era una empresa de recursos humanos y bueno, me pidieron el CV por cualquier otra oferta que les aparezca. Ellos me avisan. Espero que la información que les di en este video les haya sido de utilidad. Es bueno saberlo porque muchas veces por ahí se pueden conseguir buenas ofertas de trabajo y en dados casos puede ser hasta rápido. También ellos ofrecen cursos como tal y en ocasiones esos cursos te pagan por hacer el curso. A lo mejor es un monto muy bajo, 200 euros, 300 euros al mes por hacer el curso, pero bueno, estás aprendiendo algo nuevo y de paso te están pagando por asistir a hacerlo. Ellos tienen muchas categorías de los cursos. Tienen cursos de medicina, tienen cursos de soldadura, de masajes, de estilista, o sea, dan muchos cursos y puedes ir allí y buscar alguno que te convenga y ver la disponibilidad de cuándo comienzan o cómo es la modalidad. Es cuestión de que vayas al centro de empleo en la ciudad donde te encuentras y lo averigües. Bueno amigos, y ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les haya gustado. Es un video cortico pero con buena información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, cuídense.